Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 11 de octubre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para este día en materia de análisis financiero, denominado liquidez contra rentabilidad. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Me acompaña el profesor Fernando Palmos Olmos, especialista de Findes en el área de finanzas. Me permito presentarlo como licenciado en Administración, con estudios de maestría en alta dirección, con una experiencia profesional que se desarrolla en el ámbito de las finanzas, en el que ha alcanzado diversas posiciones como director en bancos y arrendadoras y en términos generales en empresas pertenecientes al sector financiero. Actualmente es el jefe del Departamento de Estudios de Finanzas Populares de esta fundación. Y antes de cederle la palabra, les invito, les recuerdo que formulen sus preguntas, nos realicen sugerencias y comentarios, pues al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, muchas gracias por haberse conectado en este momento para que platiquemos de dos conceptos que son importantes. El tema es análisis financiero, pero particularmente liquidez contra rentabilidad. ¿Y por qué platicar de liquidez versus rentabilidad? Porque sin duda alguna en el análisis financiero son los dos indicadores más importantes. Se preguntarán por qué. La razón es que la liquidez es necesaria para cualquier actividad económica, para hacer frente a las obligaciones y para mantener la operación. Y la rentabilidad, pues, es la esencia de cualquier actividad empresarial. Toda actividad económica lo que busca es obtener un beneficio y el beneficio en finanzas se llama rentabilidad. Son dos, pues, estos indicadores importantes dentro del análisis financiero y que vamos a platicar en qué consisten, cómo se determinan y que veremos que son una consecuencia de varias acciones y no un objetivo en sí. Entremos pues en materia. Y partiremos por la comprensión del término liquidez. Tener cuidado con el término. En ocasiones se piensa que la liquidez es tener dinero en bancos. Y no necesariamente es eso. El tener cuentas bancarias con saldos en exceso, pues finalmente son recursos improductivos. La liquidez la debemos de entender como una capacidad que tienen las empresas para generar efectivo oportunamente. ¿Qué implica esto? Implica que hay una velocidad a la que las empresas van generando el flujo de efectivo y que se debe de administrar de tal forma que la velocidad y la generación de ese flujo de efectivo se dé en los momentos en que las empresas requerimos de efectivo para cubrir las obligaciones. Entendamos pues la liquidez como una capacidad que tienen las empresas para generar efectivo en el momento oportuno. ¿Cómo se genera la liquidez? La liquidez es producto de la toma de decisiones de las empresas que se da principalmente en dos aspectos. Uno, en el nivel de solvencia de la empresa. Particularmente esto es la estructura financiera de la empresa, favorece y genera un ambiente financiero en el cual es posible que la liquidez se dé. Y el otro aspecto que es complementario al del nivel de la solvencia es la eficiencia. La eficiencia entendida como la capacidad que tenemos las empresas para desplazar los activos. Entonces tenemos dos elementos que se combinan y que hacen posible que las empresas tengan esa capacidad de generar efectivo oportunamente. Uno, se da por decisiones de financiamiento del capital de trabajo, que es la solvencia de la empresa. Y el otro aspecto que va a influir de manera definitiva en la liquidez es la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es la administración del capital de trabajo? Empecemos pues por el primero de los elementos, que es la solvencia. Y como comentamos anteriormente, el nivel de solvencia de la empresa depende de las decisiones de financiamiento
que se tomen en las mismas, y particularmente de cómo se está financiando el capital de trabajo. Esto es, el capital de trabajo se compone principalmente por saldos de tesorería, inventarios, cuentas por cobrar y de manera mínima algunos saldos que se necesitan por operaciones de deudores diversos. Entendamos pues que ese es el capital de trabajo. La solvencia se genera en función de cómo se están financiando las necesidades que se tienen para mantener un inventario, para dar crédito en nuestras ventas y que eso genera un saldo en cuentas por cobrar, y que necesariamente eso requiere una inversión de recursos, que son las inversiones operativas. La solvencia, pues, depende totalmente de qué fuentes de financiamiento son las que se ocupan para obtener los recursos que se van a aplicar para financiar el inventario y para financiar las cuentas por cobrar principalmente. Bajo esas decisiones, entonces, se genera la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento que podemos dividirlas en dos grandes grupos, corto plazo y largo plazo. Hablando ya de las decisiones de financiamiento, ya estamos viendo la parte de dónde se obtienen los recursos para financiar el capital de trabajo. De manera general podemos decir entonces que podemos recurrir a fuentes de financiamiento de corto plazo y de largo plazo. Si una empresa decide financiar su capital de trabajo solamente con financiamientos de corto plazo, su nivel de solvencia será igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la misma cantidad de recursos invertidos en el activo circulante que los recursos que tiene como deuda en el corto plazo. Cuando se decide invertir recursos de largo plazo, financiarnos, mejor dicho, a través de recursos de largo plazo, para invertir en el capital de trabajo, entonces es cuando surge la solvencia. Ejemplo, si nosotros tenemos necesidades de capital de trabajo por 100 y decidimos invertir 75 proveniente de recursos de financiamiento de corto plazo y 25 de financiamiento de largo plazo, esos 25 que provienen del financiamiento de largo plazo son los que le van a dar la solvencia a la empresa. Y de ahí también se deriva un término muy importante y muy utilizado en las finanzas. Esos 25 que provienen de financiamiento de largo plazo se conocen como capital de trabajo neto. La falta de solvencia genera problemas de liquidez. Por supuesto, si tenemos la misma cantidad de recursos invertidos en el activo circulante, que son los que generan el flujo, y el importe de financiamiento de corto plazo es similar, pues vamos a depender totalmente de que ese activo circulante trabaje con niveles de eficiencia muy elevados para que genere efectivo al momento en que se requiere para hacer frente al pasivo circulante. Y dependeríamos de eso, entre otros factores. Como es muy complicado llegar a esos niveles de eficiencia en la administración del capital de trabajo, se requieren recursos que provengan de largo plazo para darle soporte a la administración y a la operación del activo circulante. De tal forma que la utilización de recursos de largo plazo lo que nos permite es compensar la velocidad a la cual se convierte el recurso en efectivo con la velocidad a la cual nos nacen obligaciones, nos vencen obligaciones. De tal forma
que cuando una empresa tiene una solvencia igual a 1, pues tendrá una presión de liquidez muy fuerte y constantemente se verá en problemas para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras. Si lo vemos gráficamente, del lado izquierdo ustedes pueden apreciar el activo. Y ahí vamos a tener en la parte gris, que es el activo circulante operativo, que son las iniciales que aparecen ahí como ACO, y la parte de los activos no circulantes, que tradicionalmente conocemos contablemente como activo fijo y diferido. Y del lado de las fuentes de financiamiento tenemos el pasivo circulante en gris, que es la parte del pasivo circulante de corto plazo, y vamos a tener una parte que es el pasivo de largo plazo y el capital contable. A los recursos provenientes de pasivo de largo plazo y capital contable se les conoce como recursos permanentes para efectos de inversión. ¿Por qué como recursos permanentes? Porque al ser invertidos estos recursos en el activo circulante, los podemos estar trabajando en forma permanente porque no tenemos necesidad de liquidárselos a algún acreedor. Si observan ustedes, esta parte en azul, que corresponde a fuentes de financiamiento de largo plazo, recursos permanentes, están invertidos en el activo circulante operativo. Y eso es lo que se conoce como capital de trabajo neto. Esta porción, que es el capital de trabajo neto, permite que en caso de que el activo circulante no generara flujo a la velocidad requerida, nosotros contamos con recursos que están invertidos en inventarios, en cuentas por cobrar, que al momento en que se conviertan en efectivo no están comprometidos. Y eso genera la solvencia. De esta forma tenemos el primer elemento con el cual se logra tener liquidez. Hablamos hace un momento, y aquí tenemos una lámina que nos ilustra lo que ya comentamos, de la velocidad y que la tomamos para la operación. El segundo elemento que genera la liquidez es la operación del activo circulante. Y entendamos por operación la velocidad a la cual los activos generan efectivo. Dicho de otra forma, en cuánto tiempo el inventario se vende y en cuánto tiempo esa venta, si fue a crédito, se convierte en efectivo. Las empresas eficientes mantienen y en ocasiones mejoran la velocidad a la cual desplazan sus activos y con eso mejoran su liquidez. ¿Por qué? Porque si tú venías cobrando tus cuentas por cobrar a 45 días y logras disminuir el periodo de cobranza a 40 días, pues es evidente que generamos efectivo de manera más rápida. Y al generar efectivo en forma más rápida, estamos influyendo en forma determinante en la liquidez. Caso contrario, si una empresa es ineficiente operativamente, cobra lento, tiene los inventarios y no se venden, pues ahí se quedó el dinero. El dinero se invirtió en el inventario, pero si ese inventario no se vende en el tiempo que teníamos nosotros planeado, pues obviamente el dinero está ahí estancado. Esa es la eficiencia operativa de las empresas. Y esa eficiencia, en combinación con la solvencia, nos va a dar el grado de liquidez de las empresas. Lo ideal es que haya una combinación entre ambos elementos y que no se dependa de uno solo. Obviamente, una empresa que es ineficiente y que tiene problemas para su cobranza, tiene problemas para desplazar inventario, necesitará niveles de solvencia más altos para poder tener un nivel de liquidez que le permita operar. Si una empresa es altamente eficiente, con una solvencia reducida, puede llegar a tener niveles de liquidez muy aceptables. Esa operación es la que conocemos nosotros financieramente como el ciclo de efectivo, que aquí lo podemos ver en esta lámina. Y ese ciclo de efectivo es el dinero se convierte en bienes o servicios, hay una retención o una fabricación,
Una vez que se producen los bienes, estos llegan al inventario, el inventario se convierte en venta, la venta se convierte en cuenta por cobrar y la cuenta por cobrar posteriormente se convertirá en efectivo. Este ciclo es permanente en las empresas. Esta es la operación de las empresas. ¿De qué depende entonces que el efectivo llegue aquí? Pues obviamente de la velocidad a la que se dé este ciclo. Si esa velocidad es adecuada, entonces se contará con mayor flujo de efectivo y en consecuencia con mayor liquidez. Aquí tenemos entonces pues la combinación de los dos elementos que generan la liquidez. La liquidez no está relacionada a la rentabilidad, que es nuestro otro gran tema. La liquidez en el análisis financiero se ve como un factor de riesgo. Y cuando se hace el análisis de riesgo de las empresas, hacemos análisis de liquidez. Cuando existen problemas de liquidez, antes de implementar cualquier estrategia, pues será importante definir cuál es el origen. Si se debe a ineficiencia operativa o a una estructura de financiamiento que no apoya la operación. Dado que son los dos elementos que generan liquidez, pues para hacer un diagnóstico y un análisis financiero de la liquidez, podríamos decir que este se fundamenta en el análisis de la operación y el análisis de las fuentes de financiamiento del capital de trabajo. Pasemos a nuestro otro elemento, la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Pues también es una capacidad, pero en esta ocasión es la capacidad de generar beneficios económicos suficientes de acuerdo a la inversión realizada. Es el objetivo principal de las empresas. La rentabilidad es una relación entre beneficios económicos e inversión realizada. La relación que existe entre estos dos elementos nos va a generar un indicador que conocemos como rentabilidad. La rentabilidad es un resultado. La rentabilidad es un producto. Y hay algo que se le conoce como los drivers de la rentabilidad o los generadores de la rentabilidad, que son los dos que aparecen ahí, el margen sobre ventas y la rotación de activos. Podemos decir que la rentabilidad de las empresas depende sustancialmente de una adecuada gestión de los márgenes sobre ventas y de una adecuada gestión de activos. Vale la pena comentar también que la rentabilidad económica se apoya en el endeudamiento para que la rentabilidad de los accionistas sea mayor. Adelante profundizaremos un poco más en este aspecto. El primero de los generadores de rentabilidad, margen sobre ventas. Lo vemos en el estado de resultados. Es un análisis del estado de resultados. Nosotros vamos a tener el estado de resultados de las ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos, costos, y de ahí nosotros podemos ver los márgenes. La utilidad bruta, la relación que existe entre la venta y el costo de ventas. Después tendremos la utilidad de operación, que es el margen de operación y que es el efecto que tienen los gastos de administración y gastos de venta en la rentabilidad, en el resultado, y de esa forma llegamos nosotros al análisis de los márgenes sobre ventas. De manera muy simple podríamos decir, ¿cómo se mejora el margen? Administrando costos y gastos, reduciendo costos y gastos. El otro driver de la rentabilidad es la rotación de activos. Se le conoce también como productividad. ¿De qué depende esta productividad? De controlar la inversión en activos. La productividad y la rotación de activos es la relación que existe entre el monto invertido en activos y las ventas que se generan producto de esa inversión. Entonces, las empresas, para lograr que este otro generador de rentabilidad funcione, pues necesitamos tener planes de inversión adecuados al tamaño de la empresa y a las necesidades de la empresa en inventario, cuentas por cobrar, activos fijos
y activos intangibles. Los indicadores de rentabilidad más conocidos son el de la rentabilidad económica, que se conoce como ROA, el de la rentabilidad financiera, que es el ROE, y aquí vale la pena mencionar que la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera se da por el endeudamiento de las empresas. Comentamos anteriormente que la rentabilidad se apoya en el endeudamiento. Sí, la diferencia entre la rentabilidad económica y financiera es el efecto del apalancamiento, de el uso de la deuda para apoyar la rentabilidad. Y un indicador que también se utiliza mucho es el rendimiento interno operativo neto, que se conoce como RION. Un indicador menos conocido, no está dentro de los indicadores que comúnmente utilizamos, pero que va muy relacionado a la visión de la generación de la rentabilidad desde la visión de valor económico agregado. Tenemos pues entonces que como resultado del funcionamiento de las empresas, los dos grandes ámbitos a eficientar y a tener cuidado son la liquidez y la rentabilidad. La liquidez por el riesgo que representan para las empresas y la rentabilidad porque es la razón de ser de las empresas, obtener beneficios económicos producto de una inversión. Fernando, muchas gracias. Vamos a dar pie para atender las preguntas de los participantes en este webinario. Tenemos la pregunta de Jorge Mondragón. Jorge, buenas tardes. ¿Qué conviene más para mantener una buena salud financiera en una empresa? Bien, la salud, una buena, digamos, condición financiera de las empresas va a depender mucho de las inversiones, que las inversiones en activos sean las estrictamente necesarias, que es lo que hace rato mencionamos nosotros como productividad. Ese sería uno de los factores en el que las inversiones se realicen totalmente de acuerdo al tamaño de empresa y a las necesidades de la empresa. Existen otros muchos factores, pero como uno de los generadores de rentabilidad, el que yo considero que es más recurrente en cuanto a su no observación, es el tamaño de la inversión que se acorde a las necesidades de la empresa. Fernando, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Hernán López. Hernán, buenas tardes. En materia de inversiones, se dice que la liquidez y la rentabilidad llevan una relación inversa. Es decir, a mayor liquidez, menor rentabilidad y viceversa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si nosotros conceptualizamos la liquidez como tener dinero en bancos y tenerlo ocioso, pues ese dinero ocioso se convierte en dinero improductivo. Y entonces estaríamos con un nivel de liquidez muy alto, pero atentando contra la rentabilidad. De ahí entonces que la liquidez se tenga que ver como la capacidad de generar efectivo oportunamente, como lo comentamos anteriormente, y no como tener dinero ocioso en bancos, porque en ese momento sí va en contrasentido de la rentabilidad. Fernando, gracias. Laura Méndez, buenas tardes. Gracias por su pregunta. ¿Puede repetir brevemente cómo se afrontan los problemas de liquidez? Sí, principalmente con un análisis de las fuentes de financiamiento del capital de trabajo, si se están financiando, si hay capital de trabajo neto, esto es, si se está financiando una parte con recursos de largo plazo, y constantemente estar evaluando la eficiencia operativa de la empresa. Fernando, muchas gracias. Yasmín Méndez, buenas tardes. Yasmín nos pregunta, si la rentabilidad lleva como contraparte la inversión, ¿cuál sería la contraparte de la liquidez? ¿La hay? Contraparte de la liquidez. Ok, la contraparte de la liquidez podríamos decir que es la solvencia, en el sentido de que es necesaria totalmente para la obtención de la liquidez. Gracias, Fernando. Jorge Méndez, buenas tardes. ¿Usted sabe qué requisitos básicos me solicitará un banco para darme un crédito de corto plazo?
Pregunta muy interesante. Una de las indicadores que principalmente los bancos evalúan al momento de otorgar un crédito a corto plazo es el de la solvencia. Diría yo que es el indicador base para el financiamiento de corto plazo, una solvencia por arriba de 1. Si la solvencia está por debajo de la unidad, se lee como una empresa insolvente y difícilmente será sujeta de crédito. Fernando, muchas gracias. Emilio Yáñez, buenas tardes. Emilio nos pregunta, usted mencionó riesgo de liquidez. ¿En qué consiste brevemente? Bien, el riesgo de liquidez es que en un momento dado la empresa no sea capaz de generar efectivo para cumplir obligaciones que pongan en riesgo la continuidad operativa de la empresa. Muy puntualmente, que no se genere efectivo oportunamente, por ejemplo, para pagos de impuestos, para pago de nómina, para pagos de proveedores de los cuales depende nuestra operación y que el proveedor después nos cancelara el servicio. Entonces rompe la continuidad de la empresa. Ese es el riesgo que se tiene con la falta de liquidez. Gracias, Fernando. Eduardo Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo se mide una y otra para hacer una mezcla óptima? Bien, va a estar mucho en función de la eficiencia que tengan las empresas, como mencionamos anteriormente. Tener un alto nivel de solvencia tiene un costo porque los recursos de largo plazo son más costosos. Entonces, el equilibrio debe de darse en función de que el nivel de solvencia debe estar adecuado a la eficiencia operativa de las empresas. Empresas que ya tienen una madurez operativa muy desarrollada necesitan niveles de solvencia más bajos y en consecuencia el costo de los recursos es menor y apoyan a la rentabilidad. Aun cuando no hay una relación totalmente directa entre la liquidez y la rentabilidad, hay aspectos que sí influyen en una y otra. Y uno de ellos es que la solvencia sea adecuada a las necesidades de la empresa. Gracias, Fernando. Raúl Ron, buenas tardes. Gracias por preguntar. ¿Cómo calculó el capital de trabajo neto? Sí, muy sencillo, financieramente lo podemos ver muy complejo, pero el cálculo cuantitativo es muy sencillo. Activo circulante menos pasivo circulante. Vamos a ver, ya no tenemos más preguntas. Sí, buenas tardes. Nos preguntan, permítanme un momento. Abel Hernández nos dice, buenas tardes. Si ponemos a la liquidez y a la rentabilidad en orden de viabilidad en una empresa, ¿cuál sería la primera? Ay, qué difícil pregunta. Por lo siguiente, pensaría que la rentabilidad, dado que es la esencia de la empresa, es el objetivo principal de las empresas, sería el objetivo principal. Pero debe de ir acompañada siempre de un nivel de liquidez adecuado. Pero pondría la rentabilidad aquí. Marisol Lares, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Marisol, en una recapitalización que inyecte liquidez a la empresa financiera, ¿qué implicaciones impositivas contiene? ¿Y esta capitalización no se toma en cuenta para la rentabilidad? Si las recapitalizaciones para efectos en las empresas no afectan la rentabilidad, las recapitalizaciones van directamente hacia la estructura financiera de la empresa. Esto es, van directamente al capital contable. No tienen en un momento dado un efecto en la rentabilidad, sino directamente en la estructura financiera de la empresa. Gracias, Fernando. Y pues bien, antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 18 de octubre a las 18 horas trataremos el tema ¿cuáles son los diferentes equipos o tipos de equipos de trabajo? Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 29 minutos, día 11 de octubre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego. Gracias.